Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Eres un Milagro. Estoy súper contento de poder estar aquí como cada lunes con todos vosotros. Es de hecho un momento muy especial porque es el principio de la semana, hemos empezado un nuevo tema y tengo la oportunidad de pasar este rato con vosotros, poder compartir, abrir mi corazón, compartir cosas acerca del tema que vamos a hablar durante esta semana. Y cada lunes es para mí, pues, un momento muy, muy especial para poder conectar con cada uno de vosotros. Es, realmente una ocasión muy especial el poder estar juntos, aunque estemos a la distancia, pero estamos juntos, estamos en directo, en vivo y en directo. Entonces, pues bueno, me gustaría orar primeramente por vosotros y, pues que podamos centrarnos y, pues, centrar bien nuestro corazón en el Señor antes de empezar este programa. Así que vamos a ello. Señor, te doy muchísimas gracias por cada cosa que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te pido por cada persona que está ahora escuchando este programa en vivo o que lo está escuchando en diferido, Señor, en cualquier momento. Quiero pedirte que cada persona sea tocada por ti, Señor, que cada uno de nosotros seamos tocados por ti durante esta semana, Señor, y que ahora en este programa seamos también tocados por ti, que hables a nuestro corazón, oh Señor Dios. Háblanos, muéstranos tu voluntad, muéstranos tu corazón, ayúdanos a arder en tu amor y en tu fuego, Señor. Y quiero pedirte de una forma muy especial, pon tus palabras en mi boca, háblame y habla también a las personas a través de mí, Señor. Guíanos y pon tu palabra en nuestro corazón. Guíanos, dirígenos, Señor. Te lo pido y te doy gracias por todo. Y te pido que nos llenes más y más de ti, Señor, más de ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues sí, mi querido amigo, hemos empezado un nuevo tema esta semana. Y ya seguramente si has visto si has visto el email de hoy, el texto de hoy, pues sabrás que hoy vamos a hablar acerca de las palabras. En concreto, pues bueno, pues de todo lo que sale por nuestra boca, de las palabras, de lo que decimos. Pues el título, si lo queréis decir así, de esta serie es El poder de las palabras. Eso sería un poco la idea básica del título de esta semana. El poder de las palabras. Realmente nuestras palabras tienen mucho poder. No sé si alguna vez has experimentado, pues de alguna forma el poder que tienen las palabras para bien o para mal. No sé si alguna vez en tu vida pues alguien te ha animado en un momento en el que estabas desanimado y esas palabras de ánimo te han levantado y te han permitido seguir adelante con algo que quizás ya estabas a punto de tirar la toalla. O al revés, algo en lo que pues estabas muy contento, tenías mucho ánimo y de repente te has cruzado con alguien, te ha dicho algo y eso te ha hundido por completo. No sé si te habrá pasado, seguramente sí. Yo creo que a todos nos ha pasado un poco los dos extremos. Pero, en definitiva, las palabras tienen un gran, gran poder, tienen una gran influencia en nuestras vidas y no es por casualidad, porque de hecho, fíjate, y de hecho es lo que os comentaba hoy en el mensaje de esta mañana, primer día de la semana, pues os estaba comentando acerca de pues cómo Dios creó el universo. Dios crea todo y usa para ello la palabra. Él dice, sea la luz y fue hecha la luz. Él fue creando cada una de las cosas y según las fue ordenando fueron creadas. Y obviamente, cuando piensas en ello, pues hay mucho más ahí. Es decir, de hecho, realmente es precioso. He escuchado pues, personas cuando hablan acerca de esto. Si os fijáis, dice que Adán llamó a los animales cada uno conforme a su familia, conforme a, de alguna forma, lo que ya estaba establecido en el cielo. Entonces, es precioso porque cuando analizas en Génesis, ves que no es un cuento de hadas, que es como rocambolesco, sino que realmente hay mucho más significado del que aparentemente puedes encontrar. Cuando empiezas a analizar más en profundidad, te das cuenta de que cuando Dios crea las cosas, las hace conforme a un patrón. Y Él conoce ese patrón y Él manda. Y según manda, su palabra creadora es la que crea todo. Y sabes que esa palabra creadora es como su espíritu. Su espíritu, el Espíritu Santo, no es una especie de fuerza activa, sino que, seguro que has escuchado hablar acerca de la Trinidad, pues el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, pero a la vez es Dios mismo. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, en muchos momentos, se ve como el Espíritu Santo tiene personalidad, como se habla acerca de no contristar, de no entristecer al Espíritu Santo. Sabes, tú no puedes entristecer a una fuerza, porque una fuerza es una fuerza, no tiene
personalidad, no tiene sentimientos, pero el Espíritu Santo es alguien a quien se le puede contristar. Es alguien que además en ciertos momentos manda y da órdenes, el Espíritu Santo directamente, como cuando manda que Pablo y creo que es Bernabé, si no me equivoco, vayan a un viaje misionero y es el Espíritu Santo mismo el que lo dice. Y aparte es llamado el Consolador, el Paracletos, aquel que es el que nos consuela, el que nos habla, el que nos recuerda, porque no es un algo, sino que es un alguien. Sin embargo, tú piensas en ello y es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es alguien y es el Espíritu Santo. Y de igual manera, la palabra de Dios, no solamente la Biblia, yo aquí tengo una Biblia, aunque uso más la digital, pero me gusta aún así tener la física. Me encanta. Entonces, esto de aquí no solo es la palabra de Dios en el sentido de que esto, en verdad, podemos decir que es la palabra de Dios, la palabra manifestada, revelada a nosotros, escrita, que guardamos y que conservamos. Pero la palabra de Dios no es solo un conjunto de palabras, sino que es alguien, y es Jesús. Y de hecho, como todos sabéis, en Juan capítulo 1 se dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo, en griego es logos, que significa palabra. Es la palabra de Dios. De hecho, fíjate que cuando se traduce como el verbo, tú sabes que en español y en cualquier idioma tenemos muchos estilos de palabras, muchos tipos de palabras. Y uno de ellos, pues tenemos los sustantivos, los adjetivos, tenemos los nombres, pues que son los que definen a las cosas, tenemos los adjetivos, que son los que describen a las cosas y les dan complementos, pero luego están los verbos, que son los que implican acción. Y en la Biblia se habla acerca del verbo, Jesús, que es el que crea. Es el verbo porque es esa palabra activa, esa palabra creadora, esa palabra que pues está en movimiento. Y en el principio dice que Dios creó todos los cielos y la tierra junto con el verbo y a través del verbo, es decir, a través de Jesucristo. En el principio ya existía Jesucristo, estaba con el Padre y los dos, junto con el Espíritu Santo, crearon todo. Y fíjate qué interesante que Dios crea todo a través de la palabra. Él dice, y la palabra que es Jesús hace. Además, Jesús es también la sabiduría de Dios, como aparece en Proverbios, que creo que es el capítulo 8. Ya sabes que yo siempre con las referencias a veces tengo que mejorar eso, pero al menos el contenido lo tengo. Me fallan a veces un poco los números, pero el contenido lo tengo y es lo más importante. Y si no me equivoco, creo que es Proverbios 8, que habla acerca de la sabiduría. Y la sabiduría en Proverbios 8 habla en primera persona y dice que al comienzo ya estaba junto con Dios ordenándolo todo y creándolo todo. Y esa primera persona de la sabiduría, pues tú piénsalo, si Dios crea la sabiduría, quiere decir que antes de crearla era necio. Y si no tenía sabiduría, ¿cómo puede crear la sabiduría? Lo que quiero decir con esto es que la sabiduría es inherente a Dios. Y esa sabiduría es igual que esa palabra, porque Dios nunca ha sido mudo, Él siempre ha tenido palabra. Esa sabiduría, esa palabra, se reflejan en Jesús. Por tanto, cuando tú ves que Dios crea todo, crea el universo entero y crea cada una de las cosas, lo hace a través de la palabra y lo hace con sabiduría. Lo hace a través de Jesucristo. Pero es igual muy significativo que cuando crea al hombre, no le crea a través de la palabra, sino que lo forma con sus manos y sopla de su espíritu, lo cual indica algo especial, algo que él ha hecho más cuidadosamente, si quieres decir así, algo que él mismo ha hecho, que él mismo ha dado forma y que además ha insuflado su espíritu. Y no solamente ha insuflado su espíritu, sino también otros atributos. Mi querido amigo, a nivel de creación de Dios, somos los hijos de Dios. Hemos sido creados como hijos de Dios, criaturas suyas, hijos de Dios. Y la autoridad que tenemos y los diferentes atributos que tenemos como hijos de Dios, no hay ningún otro ser, ni siquiera los ángeles, que los posean. Es realmente increíble. Realmente cuando estudias en profundidad es realmente impresionante. Y al final se cumple lo que dice pues, en las escrituras que hemos sido creados. Aquí en la tierra ahora mismo parece que somos un poco menor que ángeles, pero tenemos más autoridad incluso que ellos, porque tenemos el nombre de Jesús. Entonces, no me voy a desviar mucho del tema, pero lo que quiero decir es que de la misma forma que Dios tiene una palabra que es creadora, Él nos crea a nosotros con la capacidad de hablar y nos crea con esa palabra que tiene también un poder inmenso.
Y ahora déjame que entre un poquito más en profundidad acerca del tema de esta semana, la palabra. Dice en Proverbios también que en la lengua está el poder para dar vida o para dar muerte, entre otras cosas. Cuando hablamos, tenemos la capacidad de dar vida o de dar muerte a las personas. Como os he puesto un poquito el ejemplo de antes, puedes ver a una persona que está desanimada y le puedes dar una palabra que le anime, algo que le ayude a sentirse bien, y eso le da vida. Puedes elogiar sus características, puedes incluso orar y pedir al Señor y animar, incluso compartirle algo que sientes en tu corazón y animar a esa persona. O puede ser un instrumento de las tinieblas y hundir a esa persona, acusarla, condenarla. Y de hecho, hay muchas personas, ayer estaba pensando en esto precisamente antes, cuando pensaba en el programa, tú puedes ser un instrumento de Dios increíble y puedes ser usado para que Dios use tus palabras para bendecir y transformar a millones de personas. Y de hecho, a lo largo de la historia, Dios, es decir, ha habido diferentes despertares, avivamientos, en los que hay personas que han sido usadas por Dios de una forma muy especial. Un ejemplo, quizás no de avivamiento, pero sí de alguien que ha sido muy, muy usado por Dios. Muy típico ejemplo es Billy Graham. Billy Graham, desde que era joven, durante más de 60 años, creo, estuvo compartiendo, hablando acerca de Jesús en diferentes puntos del mundo, viajando por todos los lugares y se calcula que ha habido cientos de miles de personas que han aceptado a Jesús a través del ministerio de Billy Graham. Y tú ves a una persona que es una persona normal y corriente, como tú y como yo, que en un momento de su vida decide desde la juventud servir a Dios y hay puertas que empiezan a abrirse y él empieza ahí a, pues ser fiel en lo poco y empieza a hablar, empieza a compartir y me encanta verle predicar cuando tenía 20 años en blanco y negro, pero con esa pasión y con esa visión. Y ves a alguien que sigue y sigue avanzando con integridad, con un corazón realmente que deseaba buscar a Dios, hacer todo lo que sea posible para que la gente escuche de Dios. Y puedes ver como una simple persona es usada por Dios para que al final cientos de miles puedan conocerle. Y todo eso a través, además, de la palabra. Porque Él, es interesante esto de la palabra, porque tiene un doble sentido. Él lo hace a través de sus palabras, pero lo hace además a través de la palabra de Dios, del mensaje que nos es revelado y de la experiencia que tiene con esa palabra que es Jesús. No solamente es una palabra escrita en un libro, sino es una palabra escrita en el corazón y es una palabra viva que brota desde lo interior del corazón. Y en el caso de Billy Graham, ese era su situación. Alguien lleno de la palabra de Dios, lleno del amor de Dios y lleno de querer realmente buscar que miles y miles de personas conociesen a Jesús. Y ese fue el impacto que tuvo Billy Graham, porque él usó sus palabras para bendecir. Y al igual que él, muchísimas personas a lo largo de la historia, muchísimos que quizás no son tan conocidos, que no han tenido pues una plataforma tan relevante y tan conocida, pero que están siendo voces de Dios ahí donde están, en su ambiente, y están siendo usados por Dios para cambiar el mundo en esas pequeñas áreas, esas pequeñas áreas de influencia en las que están, en las que estamos. Entonces, imagínate que al igual que Billy Graham usa sus palabras y usó sus palabras para bendecir y para que multitudes pudiesen conocer a Jesús, hubo otras personas en la historia y ha habido y hay otras personas que usan sus palabras para mal. Y ahí puedes tener quizás la antítesis, el ejemplo más exagerado es quizás Hitler, como alguien con su persuasión y con su capacidad de palabra, de oratoria, que era muy grande, era muy persuasivo, a través de sus palabras fue capaz de convencer a una generación entera para ir a la guerra, para exterminar a los judíos y para hacer todo tipo de masacres en los judíos y de otro tipo de etnias y de razas, pero realmente terrible, especialmente, obviamente, los judíos. Realmente algo horrible que fue a través de la palabra. Él usó sus palabras y su poder de convicción para crear todo eso y para dirigir y coordinar, obviamente usado por las tinieblas, un mover que al final causó millones de personas muertas en todo el mundo, que impactó la historia para mal. Algo que realmente nunca tenía que haber ocurrido. Y sin embargo, una sola persona usada por el diablo con sus palabras pudieron ocasionar todo eso. Entonces, mi querido amigo, el poder de la palabra es muy, muy importante. Tienes poder para bendecir y para maldecir. Y de ahí es de donde viene también
pasaje en Santiago que habla acerca de la lengua y cómo la lengua muchas veces es como un mundo de maldad, es como un fuego. Porque al final a veces usamos nuestra lengua de una forma muy estúpida. Y incluso los que somos cristianos, a veces no tenemos conciencia de lo que significan nuestras palabras y hablamos y a veces caemos en cosas que no tendríamos que caer y no nos damos cuenta del poder que tienen las palabras. Y de hecho, os pondré un ejemplo en 2 días, lo leéis, pero a veces decimos frases, decimos cosas que no le damos ninguna importancia, a veces comentarios totalmente casuales que se decimos a alguien, a veces casi de broma, pero esas palabras se pueden clavar en la vida de una persona. De hecho, os lo comentaré el miércoles, pero yo recuerdo que hubo, pues hace unos años, hace ya bastantes años, cuando era adolescente, tuve una ocasión en la que me dio una pequeña psoriasis, en la que tuve pues unos granitos de esos que son así como más rojizos y que se extienden como lamparones, algo que me duró pues unas semanas, pero vamos, que estuvo ahí y desapareció. Pero pues recuerdo que me dio eso y entonces, pues bueno, fui al médico, me puse unas cremas y cosas, lo típico, ¿no? Y entonces, la verdad es que, bueno, era un poco, picaba de vez en cuando, trataba de no rascarme, pero bueno, pero aparte de eso, es verdad que estaba un poco, pues sobre todo en los codos y en las manos aquí, podía verlo. Y entonces, recuerdo que una vez, cuando tenía eso, cuando fui a la iglesia, estaba con mis amigos y uno de mis amigos de la iglesia me vio y al verme, pues justamente creo recordar que había justo tenido una gripe o algo así, había estado un par de semanas un poco pocho y luego justo vengo y cuando aparezco con esto. Entonces me dijo serio, pero de broma, pero me dijo en plan así, tío, estás podrido. Lo cual es gracioso casi, ¿no? Es como, tío, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Cómo es que tienes primero eso y ahora tienes esto? Me lo dijo así, y de, tío, estás podrido. Era broma, obviamente, luego además me sané y ya todo normal, pero ¿te puedes creer que en todos estos años, desde que conozco a esta persona, en todos estos años, la conversación que más recuerdo casi es ese comentario que me hizo? Lo de ¿estás podrido? Porque obviamente es una estupidez, pero en el fondo yo cuando me lo dijo me sentó mal y además es que me sentó mal en el sentido de que no es agradable que te digan eso. Y aparte es que en el fondo luego cuando después tuve otras enfermedades, las típicas cosas, pues siempre estaba en el fondo ese run run de, oye, eso mismo es verdad que tengo algo, ¿sabes? Lo mismo no es muy normal. Esto, ¿sabes? Que das, no digo ya por los lamparones estos, por la psoriasis, porque eso desapareció, pero esa palabra que me dio, que fue un comentario súper tonto y de broma y de tal, pues se quedó aquí. Y a veces hacemos comentarios así que no nos damos cuenta. Y yo recuerdo pues, a un amigo que le dije, porque había escuchado justo esa frase y en plan de broma estábamos estresados y dije, tío, eres más tonto que las piedras. En plan así de broma y además se lo tomó a broma y tal. Pero a veces cuando hacemos comentarios así, que son pues, muy casuales, muy de broma, muy de no pasa nada, a veces sí que marcan. Y marcan realmente. Y ese comentario que hizo esta persona luego, pues seguramente pensando y tal, no estaba bien. Y quizás esa persona en otro momento más en el que se siente frustrado, tal, le viene ese comentario que le hice, de eres más tonto que las piedras, y empieza realmente a creer, pues que no está listo como los demás, que tiene algún problema, que quizás, ¿sabes? Con nuestras palabras podemos alterar destinos, podemos alterar vidas, para bien o para mal. Tú puedes ver una persona que tiene baja autoestima, que está herida y con tus palabras puedes restaurar a esa persona, literalmente, puedes restaurarla. Puede ser usada por Dios para darle palabras de ánimo, para ayudarle a salir de ese bache, para ayudarle a que empiece a creer en sí misma, para que empiece a agarrarse al Señor y a descubrir cómo Él está con ella, que empiece a recuperar confianza, que empiece otra vez a sentirse apreciada, etcétera, etcétera. Tienes ese poder en tus labios, en tu lengua, en la punta de tu lengua, es como se suele decir, lo tengo en la punta de la lengua, pues lo tienes ahí, tienes un poder enorme, e incluso para tu propia vida. He visto muchísimas personas que cuando ocurre algo, se les cae una cosa o se dan un golpe o cualquiera, se enfadan y empiezan a decir, es que soy tonto, soy estúpido.
Y he visto personas que lo dicen varias veces, tantas veces que al final viven en un complejo de estupidez. Porque al final lo que decimos tiene un poder enorme. Realmente, no solo porque lo creamos, sino porque incluso el hecho mismo de pronunciar palabras espiritualmente tiene poder. Cuando tú pronuncias algo, tiene poder. Y si tú ahora me dices, Cristian, ¿qué estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Pues mira, fíjate si tiene poder que tu salvación al final depende de palabras. No solo únicamente de palabras, pero dice en las Escrituras que el que creyere en su corazón y confesare que Jesús es el Señor será salvo. Tenemos que invocar el nombre de Jesús, pero tenemos que confesarlo también con nuestra boca. Al final, lo que tú confiesas es lo que te hace, pues, incluso en este punto tan básico y tan eh, importante como es la salvación, al final son tus palabras las que te llevan a ser salvo o no, en función de tu fe. Si tú repites unas palabras y no tienes fe, no te sirve de nada. Pero aun teniendo fe, tienes que repetir, es decir, tienes que decir esas palabras, tienes que confesar con tus labios que Jesús es el Señor. Hay una repercusión y lo que dicen tus palabras al final se alinean, porque de hecho lo que dice Jesús, cualquiera que me confesare delante de los hombres será confesado delante de Dios, pero el que me negare, el Señor también lo negará. Al final, al final tus palabras tienen una repercusión enorme en todo lo que haces. Por tanto, cuando hay personas que dicen voy a morir de esta enfermedad, por ejemplo, hay personas que sus antepasados han tenido cáncer y están convencidos de que van a tener cáncer, por ejemplo. Y cada vez lo piensan y además cuando hay alguna oportunidad lo dicen también. Voy a morir de cáncer, es que todos han muerto de cáncer y voy a morir de cáncer sin saberlo, están abriendo las puertas espiritualmente a que el cáncer entre en sus vidas, porque están declarando, están confesando con sus labios una realidad. De la misma forma que cuando tú dices, creo en el Señor Jesucristo y creo que Él es mi Señor y mi Salvador y lo acepto en mi vida, cuando haces eso, estás abriendo las puertas del Señor en tu vida. De igualmente, cuando dices y haces que tus palabras se alineen con cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, como el hecho de decir que vas a morir de una enfermedad. ¿Sabes? Dios no te manda enfermedades. Él no es el que te da enfermedades y Él no quiere que tú mueras de enfermedades. Entonces, cuando tú empiezas a declarar y a confesar eso con tus labios, estás abriendo las puertas en tu vida para que el diablo pueda meterte todo ese tipo de cosas, ese tipo de enfermedades. No puedes, es decir, obviamente puedes, pero no debes decir ese tipo de cosas. No debes decir soy tonto, soy estúpido, porque entonces tú mismo te predispones y además espiritualmente incluso das lugar a que haya ese tipo de pensamientos y de mentiras en tu mente. Es muy, muy interesante. A veces no nos damos cuenta realmente del poder que tienen nuestras palabras y es por eso que es tan importante que todas nuestras palabras sean realmente pulidas y que seamos muy conscientes de lo que decimos. De hecho, Jesús mismo dice que de cualquier comentario ocioso que hagamos tendremos que dar cuenta. Déjame traducírtelo. De cualquier comentario que hacemos sin pensar, tendremos que dar cuentas. Y eso no te lo digo, mi querido amigo, para que ahora estemos aquí todos viviendo en plan de que no nos atrevemos a decir una palabra porque Dios nos va a juzgar. No, no quiero decir esto, pero es importante que seamos sabios. Tenemos que ser sabios a la hora de hablar con la gente. Tenemos que ser sabios para saber que un comentario que no sea sabio puede afectar a una persona. Y tenemos que ser sabios. Está bien que hagamos bromas siempre y cuando esas bromas sean en un lugar realmente muy, muy, muy seguro. Es decir, algo que estamos totalmente seguros de que no va a causar ningún mal, de que no hay ningún tipo de referencia, de que es de muy, muy buen rollo y de que no hay nada malo ahí. Cualquier otro tipo de bromas que es medio verdad, medio mentira, medio ahí te lo lanzo, pero jaja, es broma, eso está mal, porque eso al final da lugar a que el diablo use ese tipo de palabras que salen de nuestra boca para acusar, para condenar, para hacer sentir a la otra persona mal, para hacer sentirla, pues, podrida, para hacerla sentir mal. Entonces, es muy, muy importante que tengamos esto en claro, porque, como dice Proverbios, el poder de la vida y de la muerte están en la lengua, están en nuestras palabras. En mi caso, como ya os he comentado en el pasado, yo siempre recuerdo que tenía momentos en los que tenía miedo en mi corazón de que me pudiese ocurrir, pues de que me pudiesen pasar cosas, miedo de que y si me pilla un coche, miedo y si me da una enfermedad como un cáncer o un derrame cerebral o algo así. Y recuerdo que hubo una temporada en mi vida en la que tenía ese miedo y es como que oraba
pero a la vez tenía ese miedo de, ¿y si me pasa? ¿Y si me ocurre? ¿Y si? Y realmente cuando dejamos que haya pensamientos así en nuestra mente, eso al final, pues mira, fíjate, lo que ocurrió en Edén con Adán y Eva, am, fíjate que Eva vio el árbol, ese árbol prohibido, lo codició y finalmente lo tomó. Tomó a raíz de las palabras que la serpiente le había dado. Fíjate que al final siempre hay palabras de por medio. Entonces tú cuando tienes ese tipo de pensamientos y hay esas palabras en forma de pensamiento que vienen a tu mente y las dejas ahí y estás con el run run, todo eso al final te lleva a comportarte y te lleva a dar pasos que son equivocados. Y yo me di cuenta de que no podía tener ese tipo de pensamientos. Me di cuenta además de que Dios no quiere enfermedades para nosotros, ¿sabes? Siempre hemos tenido el concepto de que, bueno, Dios pues nos manda enfermedades para que podamos aprender y no, no, no es así, de ninguna forma, porque de hecho Jesús, Él sanaba a todo el mundo. Y entonces, si Dios había dado enfermedades a personas, si Jesús viene y les sana a esas personas, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tenían que tenerlas o no tenían que tenerlas? Jesús nunca ahora, Padre, si es tu voluntad, por favor, sana a esta persona. Jamás. Jesús siempre ora directamente por sanidad. Y de hecho, y así, nunca pide, Señor, si es tu voluntad que sea sanado, sino que Él directamente manda y ordena a la enfermedad que se vaya. Y ahí es donde ocurren los milagros. Porque, y aquí entramos en otra parte muy importante de las palabras, con tus palabras, ahí es donde en el fondo puedes declarar la palabra de Dios. Y ahora déjame que haga como una recopilación un poquito de esto. Tú puedes estar pues amargado, acomplejado y sé que hay mucha gente que experimenta ese tipo de sentimientos y puedes estar como en esa herida continua y estar enfadado y en medio de eso pues te ocurre algo y empiezas a declarar con tu boca que eres estúpido, que es que siempre te ocurre eso a ti, es que no hay forma, no hay manera, te empiezas a quejar con tus palabras, te empiezas a decir lo mal que te va, hablas de todo eso y al final, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues nada, no ocurre nada, sigues así. Pasa el tiempo, sigues igual de acomplejado, sigues igual de mal, se cumple lo que dicen tus palabras, que todo esto no tienes pues, solución, que todo va mal, que eres estúpido. Al final, todo eso que, por ejemplo, lo que puedes decir, todo al final, pues sigue su curso. Sin embargo, cuando tú empiezas a cambiar, cuando empiezas a cambiar tu forma de pensar y te das cuenta de que Dios no quiere que estés en esa dinámica, no te sirve para nada y además Dios no te ha creado para que estés en esa dinámica de quejarte y de sentirte eh, que te tocan y explotas y estás diciendo esas palabras y estás criticando y juzgando y estás confesando con tu boca lo mal que va todo y lo mal que te va a ir y lo estúpido que eres. Cuando sales de todo eso y empiezas realmente a creer y a declarar las promesas de Dios para tu vida, ahí es cuando vas a empezar a ver un cambio a tu alrededor y en tu propia vida. Como te decía, si haces lo otro, no vas a ver cambio, vas a seguir en esa dinámica, porque en el fondo estás viviendo aquello que declaras. Pero cuando empiezas a cambiar tu forma de pensar, cuando empiezas a realmente confesar las promesas de Dios, ahí es cuando todo empieza a cambiar. Recuerdo que os he comentado ya, pero déjame que te lo cuente otra vez. Recuerdo que cuando conocí a mi esposa Belinda, cuando éramos novios todavía, la primera vez que nos encontramos en Estados Unidos, que fui a visitarla a ella y a su familia, recuerdo que no sabíamos qué iba a ser de nuestro futuro. No sabíamos cómo iba a ser, no teníamos ya más dinero, yo de hecho estaba endeudado, me endeudé para poder ir a ese viaje, no sabía cómo íbamos a hacer, no teníamos dinero para poder volver a vernos en unos cuantos días, íbamos a estar separados y ya no sabíamos qué iba a pasar. Pero en medio de eso, en lugar de estar quejándonos y en lugar de estar lamentándonos de qué desgraciados somos, que, ay Dios, ¿por qué nos pasa esto a nosotros, de todo el mundo? ¿Por qué? En lugar de eso, en lugar de tener esa actitud, tuvimos una actitud de fe desde el primer momento. De decir, Señor, realmente no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ni cómo, ni en qué tiempo, ni de qué manera. Humanamente no hay una solución, no entendemos, no vemos. Pero Señor, sabemos que tú eres el que creas caminos. Sabemos que tú eres aquel que eres capaz de crear caminos donde parece totalmente imposible. Y creemos de todo corazón que estás con nosotros, creemos que nos has unido. Y de hecho, habíamos orado por ello y teníamos fe, una fe total, completa en ello. Entonces, Señor, sabemos que tú nos has unido y vas a hacer algo. Señor, vas a hacer algo para que podamos estar juntos en tu tiempo y a tu manera. Y mientras tanto, danos sabiduría, abre nuestros ojos y ayúdanos a permanecer en fe. Y empezamos a hablar fe.
Empezamos a declarar las palabras de Dios y cuando nos venía el bajón y cuando pues ya nos separamos y yo me tuve que volver a España, ella se quedó en Estados Unidos y pues fueron 13 largos meses, 13. ¿Sabes? No tuvimos una promesa de Dios de que iba a ser así. Nos hubiese gustado que a las pocas semanas ya hubiésemos podido estar otra vez juntos, pero en ese tiempo no fue así, sino que tuvimos que esperar. Y mientras tanto había momentos más complicados, había días pues que realmente nos hubiese gustado enormemente estar juntos, pero en medio de ese proceso estábamos siempre con esa convicción y con nuestras palabras declarando y confesando que Dios iba a hacer un milagro de alguna forma. No sabíamos cómo ni de qué manera, estábamos esforzándonos al máximo, yo buscaba todas las formas posibles en las que se pudiesen abrir puertas, oraba al Señor para que me diese sabiduría, inteligencia, estaba atento, pero a la vez confiaba y declaraba lo que Dios iba a hacer. Y Él hizo algo impresionante. Al final pude conseguir un billete gratis a Estados Unidos, un viaje gratuito que lo pudo pagar la empresa en la que estaba trabajando en aquel tiempo. Y pude ir a Estados Unidos, pudimos encontrarnos y estar ahí. Y es verdad, tardó más de lo que nos hubiese gustado, pero en el fondo fue el tiempo perfecto de Dios. Dios fue trabajando en nuestras vidas y en el momento adecuado, ¡pum! Eso ocurrió. Y a raíz de eso, después, la situación económica empezó a mejorar cada vez más, ya pudimos visitarnos alguna vez más. Y en medio de todos los problemas de situaciones, cómo íbamos a hacer, ya finalmente pudimos casarnos. También fue una odisea, os lo tendré que contar un día. Fue una odisea. Pero gracias a Dios, al final ocurrió. Y recuerdo un día, de hecho, un día estaba haciendo ejercicio en mi casa, al poco de haber regresado del primer viaje, desde que os dije que luego nos quedamos 13 meses. Y recuerdo que un día estaba haciendo ejercicio en mi casa y estaba ahí orando al Señor con esa casi desesperación, decir, Señor, realmente quiero estar con ella, Señor, no sé cómo va a ser, y recuerdo, estaba realmente muy, muy tocado, estaba ahí al borde de las lágrimas, estaba ahí, Señor, ¿cómo va a ser esto? No lo sé, pero Dios mío, confío al 100% en ti. Y eso, el hecho de que nos mantuviésemos en esa fe, el hecho de que confiásemos en el Señor, el hecho de que nos mantuviésemos activos y buscando cualquier posible solución y orando para que el Señor nos diese sabiduría y que abriese puertas, eso es lo que al final permitió que hubiese milagros, que todo se alinease y que al final pudiésemos estar juntos. Y ahora ya finalmente pues estamos casados, estamos juntos, hemos tenido nuestra primera hija y es precioso el hecho de poder estar aquí. Y hay nuevos desafíos, pero en medio de todo esto, y a veces hay desafíos grandes, pero en medio de los desafíos siempre tenemos en nuestra boca la palabra del Señor. Siempre confiamos en las promesas de Dios y jamás empezamos a confesar ni una sola vez, en plan de, sabes que esta situación realmente no sabemos qué es lo que va a ocurrir y no sé, sabes, esto pinta mal o... No, jamás, jamás, aunque humanamente en nuestros ojos, en nuestro entendimiento podamos ver, esto es una situación complicada, ¿cómo vamos a hacer? Pero siempre nos mantenemos con esa visión, con esa fe de decir, Señor, realmente mis palabras se alinean a mi fe y creemos que vas a hacer cosas increíbles. Y debido a eso Dios actúa, porque Dios usa nuestras palabras. Nuestras palabras al final son semillas. Cuando tú hablas con una persona y le hablas acerca de Jesús, tus palabras son semillas que producen vida. Pero también cuando estás contigo mismo y estás a punto de hundirte y estás en angustia o estás en todo eso, y en lugar de seguir así, te levantas en el nombre de Jesús y empiezas a confesar las promesas de Dios, lo que Dios va a hacer en tu vida, le das gracias de todo tu corazón, aunque todo siga igual y no veas nada, pero le empiezas a dar gracias por lo que Él va a hacer. Ahí es cuando todo empieza a cambiar, ahí es cuando el ambiente empieza a cambiar, ahí es cuando a nivel espiritual las cosas empiezan a abrirse y ahí es cuando tú empiezas a caminar en una nueva dimensión, la dimensión de Dios, que es totalmente sobrenatural. Ahí es donde los milagros empiezan a ocurrir. Como dice un amigo mío, hay un milagro en tu boca. Cuando eres capaz de declarar y de confesar lo que Dios va a hacer de todo corazón. Y no solo por emociones de ahora estoy a tope y gracias Dios porque vas a hacer un milagro y mañana esto es una porquería, no sé qué es lo que va a hacer. Dios, ¿por qué permites esto? ¿Sabes? Cuando no tienes ese ir y venir en tu fe, cuando no tienes ese doble ánimo, como habla Santiago, que es esa persona que es como una onda del mar, que ahora está aquí y ahora está aquí, y ahora estoy on fire y gracias Dios mío, y ahora esto es una porquería, ¿y por qué Dios permite esto? Cuando eso no ocurre en ti, sino que tienes una sola palabra, una sola forma de hablar, que es a través de la fe, cuando tienes un solo corazón,
que confía en Dios, cuando tienes una sola fe, que realmente se agarra a Dios de todo corazón, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Cuando tienes eso, mi querido amigo, tienes un milagro. Hay un milagro que espera por ti. Y vas a ver ese milagro ocurrir. Y lo verás en 13 meses o lo verás en 2 días. Porque Dios tiene todo el poder. Pero la clave es que si esperas y te agarras a Dios y sigues confesando y declarando esa verdad de Dios, lo verás. Escuché un testimonio que es realmente muy, muy impactante y quiero compartirlo contigo. Eh, eh, este testimonio es de una persona que tenía cáncer. Estaba ya en los últimos momentos de su vida, prácticamente estaba una mujer que estaba desahuciada, le quedaba un mes de vida, estaba pues con todos los efectos del cáncer. Entonces, esa mujer estaba hundida, estaba rendida y estaba, pues, había aceptado todo y estaba a punto de morir. Pero en medio de su situación, su padre, que era pastor afroamericano de Estados Unidos, su padre un día vino y en lugar de tener piedad de ella pues, ¿sabes? Y de tener lástima y de decir la pobrecita que era y tal, la confrontó. Le dijo, mira, no puedes rendirte, no puedes estar así. La Biblia dice que por las llagas de Jesús hemos sido sanados. Así que ahora te reto, le decía su padre, a que salgas del estado en el que estás y a que luches. Y a que empieces a declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Y que empieces a creer que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dice esta mujer cuando cuenta su testimonio que ella se sintió realmente casi ofendida, porque estaba cansada de luchar, estaba cansada de la situación y encima pues su padre había venido y en lugar de confortarla le había confrontado de esa manera. Pero algo hizo clic en su mente. Y de nuevo, otra vez, el poder de las palabras. Algo hizo clic en su mente y ella dijo, pues mira, en lugar de rendirme y de dejarme ya llevar, voy a empezar a declarar la palabra de Dios. Voy a empezar a declarar que por las llagas de Jesús he sido ya sanada y que por medio de Jesús Dios quiere mi sanidad, Dios quiere que sea sana. Porque en la Biblia no encuentro nada que diga que Dios quiera mi enfermedad o que Dios de alguna forma trabaje con la enfermedad, sino que al contrario, el diablo es el que quiere robar, matar y destruir. Y entonces voy a orar en contra de esto. Y dice que a partir de ese momento cada día empezó a dedicar cada instante que tenía para seguir declarando y confesando la palabra de Dios en su vida. Y tal fue así que 3 semanas más tarde, cuando ya la deadline, y nunca mejor dicho, deadline, llegaba, dice que ella cada vez se encontraba mejor. Fue al médico y milagrosamente el cáncer había desaparecido. Le quedaban unos rastros, pero ya estaba yéndose. Entonces, fue un milagro increíble, algo impresionante que Dios hizo. Y no es el único, he escuchado muchos diferentes testimonios. Me he acordado ahora, justo ahora me ha venido este testimonio a la mente y lo quería compartir contigo, mi querido amigo. ¿Sabes? Al final, la palabra de Dios tiene poder para cambiar cualquier situación, cualquier situación. Y yo sé que muchos de vosotros que estáis heridos, no sabéis cómo, cómo hacer y algunos estáis realmente, pues habéis orado por vuestros familiares y aún así han fallecido. Y mi querido amigo, yo realmente comprendo y yo mismo estoy en mi propio proceso de crecer en esto, pero hay una cosa que es innegable para mí, y es que Jesús ha llevado nuestras enfermedades y que Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere que muramos y menos aún por enfermedades así. A todos hay un momento que nos llega un momento que nos llega la hora, pero Dios no es el plan de Dios que muramos de mala manera, en sufrimiento y mal. Y es por eso que más que nunca es momento de aferrarnos a la palabra de Dios y de creer lo que Dios va a hacer y de no soltar. Es momento de aferrarnos a esas palabras y empezar a declararlas hasta que las creamos de lo más profundo de nuestro corazón, aunque a veces no lo sientas, pero sigue creyendo, sigue confesando y sigue alegrándote. Yo recuerdo que en esos momentos, recuerdo que en los momentos antes, previos a poder ir a Estados Unidos, recuerdo que cuando mejor dicho, después de haber regresado a Estados Unidos en ese periodo de 13 meses, tuve un momento en el que a nivel económico realmente estaba angustiado. Y yo recuerdo que me sentía mal, y de hecho os lo he compartido alguna vez, si no me equivoco. Había un momento en el que me encontraba mal, me encontraba pues angustiado, agobiado, y porque pues económicamente realmente la situación estaba muy, muy apretada y no veía cómo salir de ahí. Entonces, hubo un momento en el que pensé, en el que dije, oye, mira, como cristiano, como alguien que conoce a Dios, como alguien que ha experimentado los milagros de Dios, no puedo estar así. No puedo dejar que esta situación presente
me robe el gozo y que me lleve a estar agobiado, porque si lo permito en mí, entonces es que realmente no estoy creyendo en Dios, no estoy creyendo en lo que Dios quiere hacer y va a hacer en mi vida, sino que sencillamente mi realidad es más grande que Dios. Dios es como un concepto y mi realidad es como la verdad. Y no puede ser. Si realmente soy cristiano, para mí lo que Dios dice tiene mucho más valor que lo que puedo ver con mis ojos. Porque al final lo que veo con mis ojos es pasajero, pero lo que Dios dice y su realidad es eterna. Entonces, recuerdo que empecé a orar y empecé a de todo corazón darle gracias a Dios porque sabía que Él estaba conmigo. Le pedí perdón por fallos que había cometido, especialmente, pues quizás no por no haber administrado lo suficientemente bien, pues todo el tema económico debido al viaje que hice para Estados Unidos y para todo. Quizás hubiese podido hacerlo mejor y me di cuenta y le pedí perdón a Dios por fallos, pero sobre todo le dije, Señor, ayúdame con esto porque realmente no quiero estar en este agobio y creo que me amas y sé de todo corazón que vas a hacer algo. No sé cómo, no sé de qué manera, pero creo, Señor, que vas a hacer algo. Y en el nombre de Jesús te doy gracias. Y recuerdo que una de las cosas que más me tocó y que más me sirvió fue el hecho de empezar a darle gracias a Dios por lo que aún no veía. Le empecé a dar gracias a Dios porque sabía que con su ayuda iba a ser libre de esa deuda y que con su ayuda iba a tener suficiente dinero para ir a Estados Unidos y para poder ver otra vez a Belinda, mi esposa. Y empecé a orar. Y de hecho recuerdo que en esos días pues empecé a tener mis momentos de oración estrella, que pues uno de mis momentos favoritos históricamente siempre ha sido en la ducha. Cuando me estoy duchando debe ser que, no sé, por el agua caliente o no sé, pues es como mi momento estrella. Recuerdo que estaba ahí en la ducha y aunque mi realidad era la misma, aunque mi situación económica seguía siendo la misma, aunque los números en mi banco eran más rojos que otra cosa y todo eso, pero en medio de eso, y sin ningún tipo de esperanza que diga, sí, pero es que veía ya eso. No, no, no había nada en el horizonte. Pero en medio de esa situación, empecé a darle gracias a Dios. Señor, gracias, porque sé que tú tienes control de mí, sé que me perdonas por mis fallos y sé que me vas a ayudar en esta situación. Y, Señor, está todo en tus manos. Lo confío, te lo entrego a ti y te doy gracias, Señor, de todo corazón por lo que vas a hacer. Gracias. Gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Gracias porque nos vas a unir a Belinda y a mí. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y recuerdo que cuando me venía ese tipo de angustia, oraba y al final salía un fire, especialmente en la ducha. Era mi momento estrella. Y te puedo asegurar que gracias a eso, seguí adelante, seguí con ánimo, ya no hubo más ese agobio que me llevaba a estar, sino al contrario, empecé a estar en el espíritu lleno de gozo, lleno de la presencia y de la paz de Dios. Y al final esa situación cambió. Cambió porque yo mismo cambié, porque yo mismo estaba con gozo, aunque era consciente de la realidad, era consciente de lo que estaba ocurriendo, no lo negué, sabía lo que estaba ocurriendo, pero di prioridad a Dios y estaba confiado en Dios y estaba atento. Y de hecho, el hecho de estar atento y de buscar sabiduría por parte de Dios me permitió encontrar una serie de cosas que luego me permitieron finalmente, pues, obtener en este caso, un aumento de sueldo, luego poder desarrollar otra serie de cosas y con eso, gracias a Dios, pude pues mejorar mi situación económica y tener este viaje a Estados Unidos. Una de las cosas que más marcó todo esto fue lo que mis labios confesaron. Con mis labios confesé de todo corazón lo que Dios iba a hacer y le daba gracias. No le decía a Dios qué es lo que tenía que hacer, porque Él es el que sabe qué es lo que tiene que hacer. Solamente declaraba con mis labios que Él iba a hacer algo y que Él me ama y que Él iba a tener cuidado de esa situación y que Él iba a hacer un milagro impresionante. Y al final ese milagro, pues bueno, tomó unos cuantos meses en ocurrir, pero ocurrió. Y algo que fue realmente precioso. Y así una vez tras otra y tras otra y tras otra, mi querido amigo. Es sencillamente impresionante. Dios nos llama a vivir una vida que es sobrenatural, que no se limita a lo que podemos ver, oír, palpar, sino que es una vida que no vivimos en nuestras propias fuerzas, sino que vivimos en el poder de Dios. Y todo eso, la puerta que abre todo eso, al final, es tu boca y es tu corazón. Es la fe que tienes en tu corazón y lo que tus palabras confiesan. Por eso, mi querido amigo, sabes, a veces tenemos eh, tenemos una mala costumbre de cuando estamos con otras personas, pues, pues quejarnos o decir, bueno, sí, las cosas no van bien, bueno, a veces tenemos esa costumbre también de criticar a otras personas, aunque la persona no esté delante, pero lo que es criticar y decir malas cosas, y eso está mal, está totalmente mal, porque eso
espiritualmente tiene efecto en nuestra propia vida, tiene efecto incluso en la otra persona, pero aparte es que a ti te lleva a tener una actitud de hablar cosas que son contrarias a tu fe, cosas que son contrarias a ti, cosas que son contrarias a lo que Dios tiene para ti. Entonces, mi querido amigo, te quiero animar de todo corazón que a través de esta serie que vamos a tener durante esta semana, de estos días, que puedas aprender a alinear tus palabras con tu fe. Que cualquier palabra que salga de tu boca no sean palabras irracionales, estúpidas, que no sean palabras comentarios en plan que a tu hijo le digas eres imbécil, eres un cabeza de chorlito, cosas de estas que le van a traumar por toda la vida, sino que de tu boca solo salgan palabras de bendición, palabras que confiesen lo que Dios quiere, palabras puras, que no tengas momentos en los que estás bien con el Señor, fuerte, hablando cristianés en la iglesia, el lenguaje que este cristiano que a veces tenemos de sí, de bendiciones y de cosas, y luego, sin embargo, cuando estás en otro contexto, te vas a criticar a tu jefe o a hablar mal del presidente de gobierno, etcétera, etcétera, porque eso no glorifica a Dios. Eso, de hecho, lo que hace es que abre puertas en tu vida para la maldición. Por eso Dios quiere que nuestro hablar sea un hablar limpio y puro, que cuando hables sea totalmente puro, sea totalmente limpio, sea totalmente bendición. Y que cuando hables luego, cuando estés a solas, que también sea de bendición. Que también cualquier palabra que salga de tu boca sea conforme a su corazón, sea llena de amor, llena de esperanza, llena del amor de Dios, del poder de Dios, de la fe de Dios, que cree que Dios va a hacer cosas increíbles ahí donde estás. Cuando tus palabras, mi querido amigo, se alinean con tu fe, ahí es cuando abres la puerta para lo sobrenatural, para los milagros de Dios. Y te quiero animar. Yo sé que es muy típico en las iglesias criticar, es muy típico en las iglesias acusar y hablar mal de unos y de otros. Sé que como personas es típico en nosotros juzgar y decir y quejarnos, pero todo eso al final te hunde. Todo eso para ti es un lastre que te hunde. Es algo que te lleva a estar en el fondo. Y yo lo he visto en mi propia vida. A veces comentarios, cosas que no están bien, que me afectan, me repercuten. Y he tenido que discernirlos y cortarlos de mi vida para así, en el nombre de Jesús, poder mejorar y poder vivir más y más en este gozo, en esta paz, sabes, mi querido amigo, no quiero volver a ese tipo de conversaciones, no quiero volver a ese estilo de vida, de quejarme, de hablar o de decir, a ver, no, yo nunca realmente me he quejado, es una cosa es decir, a nivel de, pues, de expresar quejas así contra Dios, o jamás, y contra otras personas, pues casi nunca. Pero de todas formas, no quiero alinear, en mi caso, no quiero alinearme con queja, no quiero alinearme con malos comentarios, ni con crítica, y eso sí que lo he hecho a veces, ni con murmuración, ni con ninguna de esas cosas, sino que quiero que mis palabras sean totalmente rectas, que sean un instrumento de Dios, que sean algo que multiplique, sea de bendición para otros y para mi propia vida. Cuando se me cae algo, no voy a decir qué estúpido soy, no voy a decir, ay, vaya. Pero, ¿sabes? No quiero ni un solo comentario malo. Para mi hija, por ejemplo, Eva Grace, ni una sola palabra mala, ni una sola expresión mala, ni una sola cosita que le pueda marcar. Incluso ahora tiene 3 meses, no entiende, pero ni siquiera ahora, ni siquiera ahora. Siempre que cualquier palabra que salga de tu boca sea limpia, sea pura y que tus palabras estén llenas de la palabra de Dios. Eso es lo más poderoso que puede haber, cuando tus palabras se alinean y están llenas de la palabra de Dios. Jesús hacía milagros y los hacía en el nombre de Dios, en alineación con la palabra de Dios, con lo que Él dejó escrito. Jesús hablaba esa palabra que es la palabra de Dios, porque Él mismo es la palabra de Dios. Y yo quiero que en mis labios, la palabra de Dios, tanto la que está escrita aquí como la que Él hace brotar en mi corazón, esté presente a cada instante. Que en cualquier momento pueda bendecir a cualquier persona. Y mi querido amigo, deseo que mis palabras ahora te hayan edificado, que te hayan bendecido. Y deseo que a partir de ahora tus palabras edifiquen y bendigan a miles y miles de personas. Que no seas nunca de esas personas que son instrumentos del diablo para robar, matar y destruir, ni para causar estragos en tu familia, ni para destrozar, sino al contrario, que seas de esos que sí, que son una bendición increíble para su familia, lo primero, para sus amigos, para sus iglesias, para su entorno, allí donde van.
instrumentos de Dios, mensajeros de Dios. Mi querido amigo, eres precioso. Eres precioso para Dios. Tienes un futuro eterno que Dios ha preparado para ti. Y y realmente todo este futuro empieza a manifestarse más y más en tu vida cuando tus palabras y tu corazón se alinean con su corazón. Cuando tus palabras se alinean a sus palabras y cuando tu corazón se alinea a su corazón. Así que te animo en este día. Ten mucho cuidado con tus palabras, úsalas sabiamente para bendecir como un bálsamo, no para herir, no para hacer daño, sino como un bálsamo. Úsalas para traer el reino de Dios a la tierra, úsalas para declarar milagros en tu vida, úsalas para echar fuera cualquier enfermedad que venga contra ti en el nombre de Jesús, usando la palabra de Dios. Úsalas para deshacer las obras del diablo que quieran venir contra ti en oración. Úsalas para bendecir, para hablar a las personas acerca de Jesús sin ningún miedo. Úsalas para animar a otras personas. Igual que el padre de esta chica usó sus palabras y en lugar de ir a lo fácil, retó a su hija y eso hizo que se salvase físicamente y que fuese sana. Igualmente, con amor y con cariño, pero habla a las personas acerca de Dios, porque cualquier palabra que digas, aunque te parezca que las personas no te están escuchando, que se están burlando de ti, pero cualquier palabra que digas tiene el poder de ser recordada. Y tiene el poder además de ser usada por Dios en el momento adecuado en esa persona. Y quizás esa persona que tú ahora le dices algo de Dios y se ríe en tu cara, quizás en 15 años recuerda lo que tú le dijiste en un momento muy especial y da su vida a Dios. Nunca menosprecies las palabras el hecho de compartir y de hablar acerca de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Aunque no lo entiendas, aunque no lo veas, y esto que te predico a ti me lo estoy predicando a mí mismo ahora a mí, porque a veces no hablo como realmente quisiera y tenemos que hacerlos todo, tenemos que hacerlos todo. Tenemos que hacerlo todos, tenemos que hablar. En cualquier oportunidad que tengamos, tenemos que aprovechar según lo que el Señor ponga en nuestro corazón para hablar, para dar una palabra de ánimo, para bendecir, para ayudar a las personas que nos rodean y para darles una palabra que Dios puede usar en algún momento de su vida. Así que, mi querido amigo, deseo que este programa te haya bendecido enormemente y déjame orar por ti. Señor, te doy muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Te pido que nos hables al corazón, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, que nos llenes más y más de tu presencia. Te doy gracias, Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas, por lo que ya estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo. Te pido, Señor, por lo que haces ya en la vida de cada uno de mis amigos. Te pido por cada uno de ellos, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de mis amigos, de mis amigas, de cada persona que está viendo este programa. Quiero pedirte que todos ellos sean tocados por ti, que todos ellos puedan sentir tu presencia física palpable a su lado ahora mismo, que puedan experimentar tu fuego en su corazón, que puedan sentir que tú estás con ellos. Señor, que aunque nuestros ojos no te pueden ver, nuestros corazones te pueden sentir. Te pido que todos ellos empiecen a hablar tus palabras, empiecen a declarar lo que tú dices en las Escrituras, empiecen a decir y hablar cada palabra que digan, que sean palabras de ánimo, de bendición, de de ir hacia adelante, de edificar, de hablar conforme a tu corazón, Señor. Que todas nuestras palabras, Dios mío, se alineen a nuestra fe, Señor. Háblanos, guíanos, dirígenos y que tu nombre sea levantado, Señor, hoy y siempre. Y gracias. Gracias por lo que están haciendo en nuestras vidas. Gracias por lo que vas a seguir haciendo, Señor. Enséñanos a aferrarnos a tus promesas. Enséñanos, porque a veces no sabemos cómo hacerlo, pero enséñanos a aferrarnos, a declarar tu bendición, tus promesas, tu palabra, Señor, y a ver milagros increíbles en nuestras vidas. Guíanos en todo, guíanos, dirígenos y que tu nombre sea levantado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, eres un milagro. Doy gracias a Dios por tu vida cada día. Doy gracias por cada uno de los que estáis ahí, los que veis este programa, los que lo leéis por el correo, aquellos que nos seguís en las diferentes redes sociales, en el grupo de Telegram, por cualquier sitio. Oro por vosotros, que Dios os bendiga, os multiplique, que os haga crecer. Y mi querido amigo, siempre sigue hacia adelante, nunca te pares, sigue hacia adelante en el nombre de Jesús. Y en aquellos días en los que las cosas se pongan feas, en lugar de hundirte, levántate con fuerzas. Dale gracias a Dios por lo que está haciendo y lo que va a hacer. Sostente en esa esperanza, en esa promesa de Dios y sigue hacia adelante.
Os quiero a todos los que estáis ahí, os llevo en mi corazón, sois un milagro. Os espero mañana para que me sigáis leyendo durante estos días en la serie y nos vemos el lunes que viene también en un programa de, pues ya sabéis, en un nuevo episodio de Eres un milagro. Así que bueno, no me enrollo más. Que el Señor os bendiga, sois un milagro, gracias por existir y nos vemos pronto. Hasta luego, adiós.